Bueno, muy buenos días compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre síndrome diarreico por mi persona, Jesús Mateo Montiel Pineda. Y primero que todo empezamos con la definición y tenemos que el síndrome diarreico es el aumento del número de las deposiciones de consistencia más fluida. Y tenemos que las heces están compuestas del 70 al 85% de agua y tienen un peso total aproximadamente de menos de 200 gramos al día. Y unas heces que superen el 70 al 80 al 85% de agua y tenga un peso mayor de 200 gramos al día, pues se considera también diarrea. Y tenemos que el síndrome diarreico es una diarrea que está asociada con signos y síntomas sugestivos de compromiso entérico, como las náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre. En cuanto a la clasificación, tenemos que la diarrea se puede clasificar en aguda, persistente o diarrea crónica. La aguda es de un comienzo brusco y es aquella que dura menos de 2 semanas, y esta pues se debe mayormente a infecciones por toxinas o por efectos adversos a algunos medicamentos. Y tenemos la diarrea crónica, que es aquella que persiste por más de 4 semanas, y pues esta se debe mayormente a enfermedades inflamatorias del intestino, a tumores y también a infecciones crónicas o enfermedades que alteren la motilidad intestinal. Y por último tenemos las diarreas persistentes, que son aquellas que duran entre 2 a 4 semanas. Normalmente el aparato digestivo de un adulto recibe alrededor de 10 litros de líquido por día. El ingreso oral está entre 1 a 2 litros al día y 8 litros se componen de las secreciones salivales, gástricas, biliares, pancreáticas y entéricas. Pero de esos 10 litros, alrededor de 9 litros son reabsorbidos en el yeyuno y el ilio, y entre 800 a 850 mililitros el colon derecho, para que la cantidad de líquido que haya en las heces a la hora de excretarlas sea aproximadamente de 150 mililitros o menos de 200 mililitros por día. Entonces las condiciones que originan la diarrea son por las alteraciones en el líquido intestinal y también por el transporte de electrolitos. Continuando con la fisiopatología, el aumento del contenido del líquido se produce por dos cosas: la disminución de la absorción o el incremento de las secreciones del intestino delgado o el colon. Y primeramente esta disminución de la absorción se puede producir por tres cosas: por la incapacidad del intestino de reabsorber los solutos que están osmóticamente activos y atraen agua hacia la luz del intestino. O dos, por la ausencia del contacto entre la superficie absortiva del intestino y el contenido intraluminal. O terceramente, por la inhibición del transporte activo de los electrolitos en la pared del intestino. Ahora, el incremento de las secreciones en el intestino se produce por dos mecanismos, uno pasivo y uno activo. Primeramente, el mecanismo pasivo produce un aumento de la presión hidrostática tisular que origina un exudado. Y el mecanismo activo se da por agentes que activan el AMP cíclico de la superficie aberrante secretora, como el adenoma velloso. Y esto produce unas lesiones en la mucosa intestinal que origina un exudado inflamatorio. En las diarreas agudas, como habíamos mencionado anteriormente, las causas de estas son infecciosas o producidas por los medicamentos. Y estas diarreas son frecuentes en los extremos de la vida y pues en pacientes debilitados o inmunosuprimidos. Y su frecuencia es alta en países subdesarrollados. Alrededor del 50% de las personas que se trasladan por estos países subdesarrollados
adquieren la diarrea del viajero, que se produce usualmente por agentes infecciosos que pues se adquieren en la ingesta de comida o bebidas contaminadas. Y la transmisión de esta diarrea es fecal oral o también puede ser por transmisión de persona a persona por contacto con manos contaminadas o también puede ser por transmisión sexual. En cuanto a la etiología, tenemos que los patógenos gastrointestinales causan enfermedad por toxinas y por enteroadherencia. Primeramente, tenemos las enterotoxinas que se encuentran en las comidas que normalmente ingerimos y actúan en el intestino delgado y generan el movimiento del líquido hacia la luz del intestino. Y como ejemplo de los microorganismos que producen estas enterotoxinas tenemos como el Vibrio cholera, el Escherichia coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens y el Bacillus cereus. En cuanto al Vibrio cholera, este produce una diarrea secretora, acuosa, mediada pues por las enterotoxinas. Y esta pues nos puede producir una pérdida de líquidos que hasta nos puede llegar a producir deshidratación. Y otra importante de este grupo son las Escherichia coli, pero ya las vamos a tratar posteriormente. También tenemos las neurotoxinas, que estas pues nos producen un efecto en el sistema nervioso autónomo y aumenta el peristaltismo intestinal y tienen acción para inducir los vómitos. Y como ejemplo de estos microorganismos tenemos los estafilococos aureus que pueden producir neurotoxinas. Terceramente tenemos las citotoxinas, que estas se forman dentro del cuerpo y actúan a nivel del colon y nos pueden causar un daño directo en la mucosa intestinal. Y ejemplos de estos microorganismos que producen estas citotoxinas son Salmonella, la Shigella dysentérica, el Campylobacter, el Clostridium difficile. Y en cuanto al Campylobacter jejuni, tenemos que este es un microorganismo que pues nos genera daño por la invasión y nos puede producir fiebre, dolor abdominal y diarrea, con presencia de leucocitos y hematíes. Y se dice que esta es la causa más frecuente de diarrea aguda infecciosa. En cuanto a la Shigella y todas las especies de esta, pues nos producen un síndrome disentérico, que es aquella diarrea con deposiciones poco abundantes y sanguinolentas, que se pueden asociar a pujo, atenesmo, fiebre y dolor abdominal. Y estas actúan sobre todo por invasión a nivel del colon. Y por último tenemos el microorganismo Clostridium difficile, que se dice que esta es la causa más frecuente de diarrea intrahospitalaria y se produce por uso de los antibióticos. Esta se presenta con una diarrea acuosa con dolor abdominal bajo, fiebre y leucocitosis. En cuanto a la Escherichia coli, sabemos que la diarrea inducida por esta es común y pues el cuadro depende del tipo de bacteria que esté involucrada. Primeramente tenemos la Escherichia coli enterotoxigénica, que se identifica más o menos en el 50% de los pacientes con diarrea del viajero. Y en esta se produce una diarrea acuosa, sin fiebre y que se autolimita entre 1 a 4 días. Y lo que hace este patógeno es que introduce a la célula toxinas que van a provocar la muerte de la célula y la salida constante de agua. Por otra parte, tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva y esta nos produce un síndrome disentérico, que ya había explicado que es la diarrea con deposiciones poco abundantes, sanguinolentas, asociada a pujo, tenemos fiebre y dolor abdominal. Y normalmente en exámenes de heces en pacientes que tengan este patógeno muestran en las heces leucocitos
hematíes abundantes y pus. Si nos damos cuenta, es indistinguible el cuadro de la Escherichia coli enteroinvasiva con el cuadro de la Shigella disentérica. Esta Escherichia coli actúa invadiendo las células del intestino delgado, produciendo la muerte de las células intestinales y además pues producen la migración de las bacterias hacia las células contiguas, generando un daño a nivel intestinal. En la Escherichia coli enterohemorrágica vamos a encontrarnos que esta nos puede producir un síndrome disentérico con hematoquesia, pujo, tenesmo y fiebre. Usualmente se asocia con síndrome hemolítico urémico y en el examen fecal no hay leucocitos. Este patógeno genera una absorción sistémica de las toxinas, lo cual induce una salida de sangre hacia la luz del intestino. Y en la Escherichia coli enteropatogénica, esta actúa por adherencia y produce diarrea de color marrón y sin fiebre. Normalmente es autolimitada. Y este patógeno genera una serie de toxinas que van a hacer que la bacteria genere un pedestal y este pedestal genera cambios conformacionales en la célula y así daña la célula. Y por último tenemos la Escherichia coli enteroagregativa, que produce diarrea en los niños usualmente. Y este patógeno genera agregados bacterianos en las microvellosidades, generando pues la pérdida de la absorción de los nutrientes. Y además lleva las toxinas al interior de la célula, lo cual provoca que la pérdida de la retención del líquido dentro de la célula. Pasando a la siguiente causa que nos puede producir diarrea aguda, que son los fármacos. Estos nos pueden producir diarrea porque suelen estimular las rutas metabólicas de secreción de iones, o sea que aumentan el AMP cíclico o el calcio, y producen una inhibición de la absorción de sodio y estimulan la secreción de cloro. Y entre los principales fármacos que causan diarrea pues encontramos lo que son el enalapril, las cefalosporinas, clindamicina, ampicilina, colchicina y los AINES, entre otros. En cuanto a la diarrea asociada a antibióticos, esta se produce por alteración de la microbiota colónica. Las bacterias fermentan los hidratos de carbono, los que se acumulan y originan efectos móticos y diarrea. El cambio de la flora intestinal también puede, por otro mecanismo, terminar en colonización por Clostridium difficile, que produce diarrea asociada a toxinas. En cuanto al diagnóstico, primeramente vamos a hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. En la anamnesis vamos a investigar sobre la forma de comienzo de la diarrea, el tiempo de duración del cuadro diarreico. También hay que investigar si el paciente ha presentado deshidratación. En el interrogatorio hay que investigar sobre la epidemiología de la ingesta reciente que ha tenido el paciente, sobre viajes y también sobre administración de antibióticos. En el examen físico vamos a evaluar primeramente el estado de hidratación, también evaluar si hay aumento de la frecuencia cardíaca y presencia de hipotensión arterial ortostática, que pueden indicar la pérdida de volumen. También en el examen físico podemos encontrar fiebre alta, que sugiere la infección por microorganismos invasivos, y la disminución de la motilidad con ausencia de los ruidos hidroaéreos es un signo de gravedad. Y también algunas de las patologías que nos generan diarrea pueden acompañarse con erupciones cutáneas, como vemos en la imagen. En cuanto a las características de la diarrea aguda, tenemos que es de inicio reciente, de brusca aparición, de intensidad moderada
y es autolimitada, generalmente de 3 a 5 días. Las evacuaciones van a ser frecuentes y acuosas, eh, generalmente de color marrón o sanguinolentas, y pueden acompañarse de fiebre, dolor abdominal, tipo cólico, náuseas y vómitos. Para nosotros determinar qué hacer con este paciente que presenta diarrea aguda, primeramente tenemos que determinar si la diarrea es infecciosa o no infecciosa. Si la diarrea es infecciosa, pues hay unos indicadores de gravedad de la diarrea aguda infecciosa que nos ayudan, que nos indican a nosotros qué vamos a hacer con ese paciente. Si es infecciosa y presenta algunos de los criterios de gravedad, que son edad mayor de 70 años, deshidratación, fiebre elevada con escalofríos, dolor abdominal grave en pacientes mayores de 50 años, síndrome disentérico e inmunocomprometidos, como los pacientes que tienen SIDA, los trasplantados, en fin. Entonces, si presenta los criterios de gravedad, se le manda a hacer el laboratorio de rutina, hemocultivo o cultivo de materia fecal. Después de hacer esto, determinamos qué tratamiento le vamos a seguir según el patógeno que produzca la diarrea. Si la respuesta al tratamiento pues adecuada, pues se le sigue tratando con así, pero si es inadecuada, es esa diarrea que dura más de 10 días después de que se le haya tratado, se le manda al paciente una sigmoidoscopia. Y si la diarrea es no infecciosa, pues miramos la evolución y después le instauramos un tratamiento de acuerdo a lo que pase. Bueno, ahora vamos a ver la diarrea crónica, que como habíamos dicho es aquella diarrea que persiste por más de 4 semanas. Y esta diarrea crónica se puede producir por distintos mecanismos. Primeramente tenemos las diarreas inflamatorias que resultan del daño del epitelio absortivo o de la liberación de las citoquinas que estimulan al sistema nervioso autónomo o a la secreción intestinal. Y algunas de las patologías que generan estas diarreas inflamatorias son como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Y generalmente estas diarreas inflamatorias se presentan como diarreas de volúmenes no abundantes, sanguinolentas, con fiebre y dolor abdominal. Y importante mencionar que esta persiste con el ayuno. Por otra parte, tenemos las diarreas malabsortivas, que estas se producen por alteraciones en el proceso del transporte o por enfermedades de la mucosa del intestino delgado. Y como ejemplo de las enfermedades que pueden causar esta diarrea malabsortiva, tenemos la enfermedad celíaca, la pancreatitis crónica, el sobrecrecimiento bacteriano, entre otras. Esta diarrea generalmente se presenta con esteatorrea, que es el aumento de los lípidos en las heces, y se presentan como deposiciones amarillentas, brillantes, aceitosas y que flotan en el agua. También se acompañan de distensión y dolor abdominal y pérdida de peso. Seguidamente tenemos las diarreas secretoras, que estas se producen por exceso de secreción de electrolitos. Normalmente no se asocian a la ingesta y producen grandes volúmenes de materia fecal. Y las patologías que pueden provocar esta diarrea son síndrome de Zollinger-Ellison, tumor carcinoide, adenoma velloso, el bipoma. Y esta diarrea se presenta con deposiciones muy voluminosas, acuosas y con pérdida de electrolitos, que puede causar una hipopotasemia. Y resaltamos que esta también persiste con el ayuno. Ahora bien, las diarreas osmóticas se producen cuando los solutos ingeridos oralmente no se absorben o no se digieren y producen efecto osmótico que atrae líquido al lumen del intestino. Generalmente estos solutos suelen ser grasas,
hidratos de carbono o proteínas. Y en cuanto a las etiologías de estas diarreas hemóticas, tenemos los laxantes, los déficits de disacaridasas, el manitol, el sorbitol. Y una de las características más importantes es que esta diarrea mejora con el ayuno y disminuye disminuyendo la cantidad de heces que salen. Pero también esta se puede acompañar con pérdida de peso, déficit nutricional. Y el último mecanismo que nos produce diarrea crónica son las alteraciones de la motilidad, que pueden producir un aumento del tránsito intestinal o puede que lo disminuyan. Y si se disminuye el tránsito, puede producir un sobrecrecimiento bacteriano que termina produciendo la diarrea. Y las patologías que nos producen estas alteraciones son la diabetes mellitus, intestino irritable, hipertiroidismo, esclerodermia también, enfermedades neurológicas. Pero también hay que mencionar que las cirugías abdominales pueden producir la alteración de la motilidad y producirnos así las diarreas, y generalmente son postprandiales. Pero todos estos mecanismos no, no quiere decir que algunas veces no se puedan producir diarreas crónicas por agentes infecciosos como Giardia lamblia, que produce diarrea espumosa acompañada por cólicos abdominales, o la entamoeba histolítica, que se presenta como diarrea sanguinolenta y acuosa. Y por último, en cuanto al diagnóstico de la diarrea crónica, vamos a tener primeramente que con la historia clínica vamos a poder identificar si la diarrea es orgánica o funcional, ya que la funcional es de inicio progresivo y gradual, su duración se prolonga hasta más de 6 meses, es de curso intermitente, su frecuencia es variable, ya que puede ser diurna o postprandial. La pérdida de peso es ausente o leve, y en esta no hay deshidratación. El dolor abdominal es perievacuatorio y la persona puede quedar insatisfecha después de la evacuación de heces. En cambio, la diarrea orgánica es de inicio repentino, de duración corta, de curso continuo, la frecuencia es diurna o nocturna, la pérdida de peso es bastante importante, frecuentemente hay deshidratación, el dolor abdominal es persistente y distensión abdominal pues puede ser variable. Generalmente esta diarrea también se acompaña de pujos y tenesmo. Y miren que también tenemos unos criterios que sugieren que sea diarrea crónica orgánica, como la duración de menos de 3 meses, que sea de posiciones nocturnas, que tenga pérdida de peso mayor a 5 kilogramos, la velocidad de eritrosedimentación acelerada, también anemia, hipoalbuminemia. Entonces, en la evaluación de un paciente con diarrea crónica es indispensable saber si se presenta o no esteatorrea. También se suele estudiar la osmolalidad y la presencia de leucocitos y hematíes en materia fecal. También se suelen hacer coprocultivos y exámenes directos para la investigación de gérmenes y parásitos, y se hace una evaluación clínica específica sobre el estudio de, de la nutrición del paciente. En los exámenes de laboratorio se mira si el paciente tiene anemia, y también se puede pedir la medición de precursores como hematopoyéticos como el hierro, ferretina, vitamina B12 y ácido fólico. También se solicita la determinación de la albúmina, el colesterol, el calcio, el fósforo y factores de la coagulación.
Y en el caso específico de las diarreas secretoras, eh, se necesita buscar los compuestos que intervienen específicamente en su producción. Entonces, así se pues indica la medición de la gastrina si se sospecha, por ejemplo, de un síndrome de Zollinger-Ellison, o cortisol si se piensa en una enfermedad de Addison, o ácido 5-hidroxindolacético si se trata de un carcinoide, o calcitonina para un carcinoma medular de tiroides, y los vasopéptidos intestinales si se considera los bipomas como causa. Y con todos estos pasos, pues solamente se llega al diagnóstico en aproximadamente un 75% de los casos. Si todos estos estudios fueron negativos, Si todos estos estudios fueron negativos, se determina si hay un antígeno de Giardia en la materia fecal. También se manda la medición de sodio, potasio, el sulfato, fósforo y la osmolaridad fecal, por supuesto. Después de todo esto, pues ahí se mira si se hace una enteroclisis, una tomografía computarizada del abdomen, una ileoscopia y análisis del aire expirado para la investigación sobre el crecimiento bacteriano. Si con todo esto no se determina el diagnóstico, pues se considera una diarrea idiopática. Bueno, eso es todo lo que le traía por hoy. Muchas gracias.